Estás en La Metamorfosis del Ser, el programa que todos los martes a las 18 horas eleva tu frecuencia vibratoria a la de 8:30 AM Radio del Pueblo. Para comunicarte, podés hacerlo al 43 71 70 46 o por WhatsApp al 11 26 69 61 52. Y esta vez el tema no lo voy a presentar yo. Lo va a presentar alguien que se atrevió a contar qué le pasa con los enojos. Y me pareció hermoso. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo cuando lo escuché. Así es que saca vos tus conclusiones. Y si te animás también, contanos. ¿Qué te pasa? Contame. ¿Qué te pasa con los enojos? Escúchalo. Hablemos de sentimientos, me dijo. Me dijo, hablemos de la ira. ¡Wow! La ira es un sentimiento tan primitivo, tan fuerte y tan débil a la vez. ¿Por qué tan fuerte y tan débil a la vez? Es fuerte porque chocas, porque te enfrentás, pero es tan débil que es el primero que sale ocultando los reales, los que si duelen. Es una máscara que te hace ver fuerte, que te hace sentirte todopoderoso, siendo que te estás rompiendo por dentro. Ese sentimiento, esa ira, la que guardás, la que te enferma, la que te va carcomiendo por dentro. Y cuando sale a destiempo, sale hiriendo a todos sin tener en cuenta el resto de los sentimientos, sin darle paz a nadie, ni siquiera a vos. Ese sentimiento. Qué sentimiento tan diferente, tan... ¿Lo escuchaste? ¿A vos te pasó lo mismo que a mí? Para mí resume en un minutito y pico lo que a mí me costó no sé cuánto tiempo poder expresar. Cada palabra es como que está bien puesta, es como que... y tiene una connotación terrible. Y no es fácil hablar de los enojos, de la ira, de la bronca, de los enfados. ¿Y sabes por qué? Porque el enojo es como el miedo, está dentro nuestro, no está afuera. El enojo es como la alegría, también está dentro nuestro. Es una emoción básica y lo tenemos que tener. Pero la intensidad, así como la del miedo o la de la tristeza, va a ir de acuerdo a la experiencia que lo está generando, ¿no? Como decimos siempre. Entonces, esta emoción, esta ira, este enojo, aparece cuando algo o alguien, de forma real o simbólica, no importa cómo, interfiere en mi camino, en un proyecto, en algo que quiero hacer y de repente así se me planta delante y me enojo. Entonces puede ser que nos sintamos que nos enoja porque nos están violentando físicamente. Puede ser que alguien esté intentando amenazar mi integridad física. Imagínate en un simple trastorno de tránsito, ¿no?
Puede haber también una especie de amenaza a mi integridad psicológica, con un insulto que me humilla, o frente a una situación de injusticia. Hay tantas a cada rato. Y si te das cuenta, está todo relacionado con la ira. Y si seguimos enlazando cosas, esto de que la ira viene de la mano de una situación de injusticia, de una situación de humillación, estamos hablando de nuestras heridas de la infancia, ¿no? 2 de las 5 que tenemos. Pero otro día hablamos de las heridas de la infancia. Simplemente te dejo un adelanto con respecto a eso. Si mi mayor herida yo la vinculo con la humillación, si la vinculo con la injusticia, ¿será que mis enojos las detonan y por eso me cuesta gestionarlos? Te lo tiro así, te lo pregunto. Para que lo pienses, fíjate. Si lo que más te enoja es una situación de injusticia, de humillación, o de lo que quieras, y te genera enojo. Y entonces no es este enojo de ahora es el que tengo, está tocando otro enojo, un enojo viejito. Otra situación que puede pasarnos y que nos genera ira es cuando aparece la decepción por el comportamiento de alguien que queremos. Y también puede venir de la mano de la tristeza, que es otra de las emociones básicas. O también, por ejemplo, cuando algunas de nuestras expectativas no se cumplen, ¿no? Cuando ponemos la vara tan alta, ¿sí? Que no hay forma de llegar. Y aparece el enojo, esa sobreexigencia que nos ponemos, tengo que hacer todo perfecto, como si no pudiéramos equivocarnos. Y lo importante que tenemos que entender es que la ira es importante. Y que bien gestionada, así cuando hablamos de miedos, ¿no? En algún momento, es fundamental para mi desarrollo. ¿Por qué? Porque me va a permitir marcar límites. Epa, para un poquito. Hasta acá llegás. También, reales o simbólicos. Me va a permitir establecer pautas que quizás antes no tenía, pero ahora, mira, viene a mostrarme tal cosa. Y viene también a esto de defenderme de mí misma y de los demás. Y hasta acá hablamos solamente de la ira, de lo emocional, ¿no? Como una emoción básica y nada más que eso. Y ya tenemos como para rato. Pasemos a nuestro cuerpo físico, como para que podamos ver todos nuestros cuerpos en este ratito que tenemos hasta las 19. ¿Qué le puede pasar a mi cuerpo físico con el enojo? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo hago? Y hay cosas que son comunes a todos, pero también cada uno le puede dar por algo en particular. Nadie es igual a otro, pero sí hay cosas que los cuerpos van a reaccionar. Y acá te invito a que juegues. Vamos a empezar a jugar con algunas palabras. Lo que puede pasarme cuando me enojo es un aumento de mi ritmo cardíaco. Puede aumentar la presión arterial también. ¿Viste? De cuando chiquito te decían a la abuela se le subió la presión por tu culpa. Porque hiciste tal cosa. Bueno, ni hablar de la culpa. También, otro día. Pero aparece esta palabra, hipertensión, ligada a la presión arterial. Y separa esa palabrita. Y fíjate qué te dice. Si el enojo te genera hipertensión, o al separarla, la hipertensión te genera enojo. Fíjate. A veces en bio decimos que se usa la lógica biológica. Y tiene que ver con esto. ¿Es hipertensión o hipertensión? ¿Qué más puede pasarle a mi cuerpito físico?
puede que haya una mayor distribución de sangre hacia todos los músculos, ya sea mis músculos, se llaman los músculos largos, son los de mis extremidades, brazos o piernas. Entonces, esto de que hay una tensión muscular y el cerebro es sabio, ¿no? Entonces no es que hace esto simplemente para tensionarnos y para que después al otro día estemos así duros, ¿sí? Porque no solamente brazos, piernas, o sea, también puede haber un tema en las cervicales, sino porque en caso de que me sienta violentada físicamente y me genere un enojo, lo más probable es que tenga que huir frente a una agresión física. Entonces mi cuerpo está preparado para eso y se van a activar mis músculos de las piernas. Y sigue siendo sabio mi cuerpo y mi cerebro si lo escucháramos nada más. Frente a los enojos y los que nos pasa, nos evitaríamos tantas cosas. Puede aparecer también palidez en mi rostro cuando me enojo. ¿Viste? Cuando te dicen, pareces, capaz que no dijiste nada, pero solamente con lo que escuchaste y ya está. Ya me enojé, ya me sacaste de mi eje. Se nos empiezan a caer las gotitas, ¿viste? Del sudor, del enojo. También hay un aumento en algunos casos, hay un aumento en los niveles de adrenalina. ¿Qué será la adrenalina? Es esa hormona que segrega nuestro cuerpo frente a cuadros de estrés. Y si yo, como hace un ratito, hablamos que me siento humillada, me siento frente a una situación de injusticia y eso me genera enojo, es un estresazo, ¿sí? Pero posiblemente ni me dé cuenta porque estoy centrada en el enojo. Puede también aparecer una especie así de, ¿viste? Cuando empezás a respirar rápida y superficialmente, entonces llenás de aire los pulmones y ni te estás dando cuenta. Pero después te viene una sensación de ahogo y hasta decís, estoy como al borde de un ataque de pánico. Y no, simplemente es respirar. Y el otro día escuchaba al doctor Frank, lo vas a ver, lo vas a encontrar mucho en las redes, y él decía que hacía todo el ejemplo de todos los sistemas del cuerpo, ¿no? El urinario, el reproductor, el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, ¿no? Todos, lo decía, ¿no? Con esto de que queremos controlar todo. Y decía, de todos estos, yo lo miraba y me encanta igualmente cómo explica las cosas, es tan fácil de entenderle. Decía, lo único que podemos controlar es la respiración, no hay otra cosa. Y si supiéramos lo importante que es respirar, si a los chicos de pequeñitos, cuando salen de esos cuadros de llanto, les enseñáramos a respirar. Y vos decís, ¿cómo no saber respirar? Y no, la mayoría de nosotros no sabemos respirar. ¿Qué más le puede pasar a mi cuerpito físico cuando me enojo? Posiblemente haga foco visual en una determinada cosa, en un determinado punto. Va a aparecer esta tensión en las cervicales y no vamos a tener idea de qué se trata. Pero si el enojo vino de la mano de algo que dije, ¿sí? Entonces, este chakra, el quinto, el que tiene que ver con el habla, ¿sí? Y si se contrae, lo que va a contraer son mis cervicales, voy a estar así, ¿sí? Olvídate. Al otro día, ¿viste? ¿Qué más va a pasarle a mi cuerpo físico? Anda registrando si algo de todo esto te suena. Si algo de todo esto te dice sí, es por acá. Bueno, pasa por, ¿sí? En situaciones de enojo. La mandíbula apretada, ¿viste? Cuando así, de forma que no hay forma que después a la noche todo esto no te duela. Van a estar las cejas bajas, posicionadas en forma de oblicuas. Los labios tensos. Entonces, la manifestación de la ira genera todo esto y a veces ni nos damos cuenta. Y después el cuerpo nos pasa factura y no entendemos de dónde vino todo esto. No entiendo por qué a la noche me duele acá, no entiendo qué es lo que pasó, no entiendo si yo, después de todo, no pasó nada. Y también se puede manifestar si no logro gestionarlo, este enojo, ¿no? En diferentes partes de mi cuerpo.
Puede haber un tema de todo lo que sea abscesos en general, ¿sí? Puede haber problemas en el hígado. E incluso si hilamos muy finito puede haber algún problema en el páncreas, órgano que no hay forma, no hay trasplante, no hay nada con respecto al páncreas. Pero si acumulamos agresividad y agresividad, de enojo, y puede venir por ahí también. Ahora, para que puedas así como escanearte, ¿no? Y recorrer tu cuerpo y empezar a detectar qué cosas son las que le pasa a mi cuerpo cuando me enojo. Lo caro que pagamos los enojos. Entonces, para mi cuerpo, ¿sí? No es el mismo tipo de conflicto que hay detrás de un bruxismo, que hay un tema de ira detrás, que, por ejemplo, comerme las uñas. Y las dos cosas tienen conflictos de ira como base, relacionados. Entonces voy a decir, ¿qué tendrá que ver el bruxismo con comerse las uñas? Y sí, cada uno lo canaliza como puede. Y a uno nos da cuando estamos durmiendo, entonces seguimos apretando las mandíbulas, ¿sí? Y corremos el riesgo de perder piezas dentales por el bruxismo. Y a otros por comerse las uñas, entonces mirás las manitos y tienen media uña en cada dedo. Y no tienen ni idea qué pasó. Pero viste cuando decís, prefiero comerme las uñas antes que contestarle. Y es literal, me como las uñas. ¿Te acordás cuando de chiquito nos decían, mordete la lengua antes de decir tal cosa? Porque generaba enojo, no sé si te pasó, pero a mí sí. Y bueno, acá estamos, con placa de relajación para dormir. Otro tip te tiro para que reconozcas, pero igual pasa lo mismo con el bruxismo y con las uñas. Tienen que ver todo lo que sea itis. Todo aquello que termina en itis, por lo general, son conflictos de ira, de rabia, de enojo, de bronca, de impotencia, el nombre que le pongas, lo que a vos te nazca. Ahora bien, no es lo mismo una cistitis, ¿sí? Que afecta a mi sistema urinario. No es lo mismo una faringitis, ¿sí? No es lo mismo una otitis, que es lo que te enoja de lo que estás escuchando, ¿sí? No es lo mismo una colitis, ¿sí? Entonces, fíjate, analiza tu cuerpo, escucha a tu cuerpo, es lo único que tenemos que hacer, escucharlo. Y a partir de ahí, ver por dónde viene, reconocerlo, aceptarlo. ¿Vamos entendiendo? Si no, empezamos de vuelta. Entonces, ¿cómo hago para encontrarle la vuelta a los enojos? ¿Cómo hago para...? Hasta ahora sí, todo muy lindo, está todo bien, está todo bárbaro. Pero, ¿y qué hago? Me vas a preguntar, ¿no? Como me preguntan siempre. Y, no sé, decime algo, me dicen. Bueno, ¿cómo gestionamos la ira, no? Entonces, primero es reconocer que está dentro mío. A ver, no está en otro lado, ¿eh? No, está dentro mío. Así es que es básico. Y relacionarlo con enfados, con tensiones, con molestias, con rabia. Hablamos de agresividad, no de violencia física, que son cosas diferentes, ¿sí? Pero cuando me pongo agresivo, cuando hay algo que me saca tanto de eje que me violenta y pasa, no sé, cada 30 segundos que mirás el noticiero, no sé a vos, pero a mí por lo menos trato ya ni de verlo, porque también genera ira. Entonces, esto quiere decir que si está dentro mío, como el miedo, una determinada situación la va a activar a mi ira. Y por lo general hacemos foco en el afuera, no en el adentro. Por lo general decimos lo que el otro dijo, lo que el otro hizo. Y de ahí a la victimización y a que no haya aprendizaje y que no haya evolución, estamos a esto. Ahora sí, me fijo qué es qué fue tanta la tragedia que hizo el otro como para que a mí me genere esto. Voy a aprender y voy a aprender a gestionar mi ira, ¿sí? Entonces, el primer tip, la ira está dentro. Hay que ver qué es lo que hace que se potencie de tal forma que llego hasta la agresividad. Otro tip tiro. Los que se equivocan siempre son los otros.
¿sí? Y a veces hay que ser valiente y honesto para decir con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Cometí un error, metí la pata hasta acá y soy imperfecta, me la tengo que bancar. Porque si no, lo que me queda, si no hago esto, ¿no? De decir, bueno, sí, metí la pata, es ser mediocre. Entonces, también es una decisión. ¿Qué elegís? ¿Sí? Ser honesto con vos mismo, porque la ira la tenés. La aprendo a gestionar, la reconozco, o me quedo en mi mediocridad. Y no, es el afuera. Es lo que pasa, y con todo lo que pasa, ¿cómo no querés que me enoje? Y sí, ponele hasta ahí. ¿Y cómo hago conmigo misma? ¿Cómo hago para hacer las paces conmigo misma? Y no me queda otra que es desde la humildad, de reconocer esto, de la compasión, y bueno, sí, me equivoqué, ¿qué vamos a hacer? De pedir las disculpas que haya que pedir, de la comprensión de qué me pasó, ¿sí? Para no volverlo a hacer. Y mirarme con amor, no hay otra forma, es desde el amor incondicional hacia mí misma que lo voy a pilotear. Lloraré, me enojaré, romperé algo, ¿sí? Pero listo, o sea, en cuanto haces este razonamiento ya estamos. Si no, queda y aparecen los síntomas. ¿Qué otro tip? Esto de que soy la responsable de esto que pasó. Entonces, asumo mi responsabilidad, no solo del error, sino de la ira que me genera todo esto. Y entiendo desde este lugar que no hay nada que pueda modificar frente a lo que pasó. Entonces me hago responsable. Lo que sí puedo modificar es mi actitud, esa actitud que adopto en cada circunstancia, de acuerdo a lo que yo piense, de acuerdo a lo que yo crea. Y si actúo respetando mi coherencia, ¿sí? Va a ser más fácil todo este proceso. Entonces la responsabilidad va a ir por otro lado. Ya la tengo incorporada, soy responsable de esto. Hay algo que en esto de actuar en coherencia no anduvo. ¿Y cuándo actúo en coherencia? Cuando hago lo que pienso y lo que siento. Si no, no lo hago. Nada. Si no estoy de acuerdo, si mi corazón no está unido a mi cabeza, no lo hagas. Porque no solamente te vas a enojar, sino que te vas a sentir traicionada y por vos misma, no te traicionó el otro. Vos mismo te traicionaste por hacer algo que no querías hacer y ahí viene el otro enojo y viene la otra herida, la de traición. Y te dejo esta frase que modifiqué, la escuché de otra forma por Claudio María Domínguez y la modifiqué. Y dice, nadie puede provocarte ira sin tu consentimiento. No hay forma. Vos le das el ok al otro para que te genere ira. Y en todo caso te convertís en su cómplice, que no hay peor cosa, ¿no? Y cómplice del que me generó el enojo. Es un montón. Cuando uno, cuando pasa la tormenta, lo mira, ¿no? Y en última instancia uno decide cómo se toma las cosas y qué me genera. Entonces es esto, del caminito es hacia adentro, la salida es hacia adentro. Y me fijo qué hago con esto. Y lo que amerita es esto que hablábamos antes, lo que amerita hacer es hacerme responsable. Y si volvemos a jugar con la palabra responsabilidad, como jugamos con la de hipertensión, y con el significado etimológico de la palabra responsabilidad, búscalo. Pero es la habilidad de responder por lo que me sucede. Así de fácil. Yo respondo por lo que hago, por lo que me sucede, por esa ira. Yo respondo, no responde nadie más, no es el otro, yo respondo. ¿Y qué me quedas por hacer? Y tomar distancia, ¿no? Observar a la ira, observar ese enojo, esa bronca, esa impotencia, para interpretar lo que sucedió, pero desde la distancia, hacia adentro y a la distancia. Sin perturbarme, sin el enojo, ¿sí? No lo hagas en el momento en que estás a punto de matar a alguien. No. Después, cuando bajaron las aguas, entonces es esto, ir hacia adentro y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Sin engancharme en esos pensamientos egoístas que todos tenemos
y de paso saboteamos ese círculo vicioso que lo único que hace es drenarnos energía, no hace otra cosa. Aprovecho porque esta ira viene a decirme algo, entonces capitalizo lo que viene a decirme esta ira, este enojo, la bronca. ¿Y qué va a pasar? No voy a luchar ya con la ira. No voy a luchar con ese conflicto. Voy a empezar a entenderla, mi ira. Voy a abrazar a mi ira, como abrazo a mis miedos, a mis peores monstruos, como abrazo a mi niña. Y si abrazo a mi ira, aunque no lo creas, lo que te va a generar es paz. Vas a empezar a entenderla, la ira. Y de paso evito el sufrimiento que me genera la ira, el dolor que me generó la ira. Porque no vienen de mano de otro lado, vienen de ella. Y ella se cree que gana, pero no. Si tomás la posta, viene de la mano de la paz. De esa paz interna que tenemos. Y al observar esa ira, a mirarla así con compasión y a ser honestos con nosotros mismos y no obedecerle a la ira, a todo ese enojo que nos provoca. Y fíjate a veces cuando esto del otro, porque el otro también a veces, o sea, no es para echarle la culpa y que el otro es responsable, no. Nosotros somos los responsables. Pero hay gente que no te puede ver en eje, que va por la vida con estos de te tienen que correr, y hacerlo por la calle, anda observando por la calle. Y a veces, no digo que sea intencional, pero cuando ves a alguien, un compañero de trabajo que siempre viene enojado y que te la pegás, la ira del de al lado, en el ascensor, en el consorcio, ¿no? Bajás siempre con el mismo y siempre se me pega el enojo de este tipo y ya me tiene harta. Entonces, déjalo pasar el ascensor. Llegás 30 segundos tarde, no importa, pero no te vas a fumar la ira, ¿sí? Con ese vecino, si vas a un negocio que capaz que tiene buenos precios, pero la verdad la cajera es infumable y me transmite su enojo porque le pagan poco, ¿se entiende? Bueno, entonces sácale ese poder. Y como te digo siempre, no me creas, intenta hacer algo de todo esto y vas a recuperar el poder que tenés para con tu ira. Porque en ese diálogo que hacemos para con nosotros mismos y la ira, como cuando hablamos con los miedos, ¿no? Es detenerme en esos motivos de qué es lo que me enoja. Que si es un simple problema de tránsito, entonces el que está adelante, viste, se la pasa tocando bocina porque está enojado. Y todos los de alrededor siguen tocando bocina porque se contagian. Entonces lo que genera es contagiar el enojo, como si tocar la bocina liberaría el tránsito, ¿no? Pero en realidad nos enoja a todos. ¿Qué hago con situaciones un poco más complejas que tienen que ver con el ámbito familiar, laboral, con amigos? Situaciones muy superficiales a veces, y en esta me anoto todo el tiempo. Y los que están del otro lado y me conocen se van a reír, porque cuando Internet se cuelga 30 segundos, como si fuera la única que le pasa, ¿no? O sea, me enojo y ya me cambia la cara. Y le pasa a todos, nos pasa a todos que Internet no tiene una conexión estable. No importa la empresa, no hay forma que haya una conexión estable. Entonces, la idea es que el enojo te dure lo menos posible, nos dure lo menos posible, porque de esa manera evitamos que llegue a nuestro cuerpo físico. Y si nada de todo esto te funciona, si nada, me decís, yo no voy con esto, no voy con esto, no, nada de todo lo que me dijiste hasta ahora me cierra. La verdad, no. Reíte de vos mismo. Reíte de que cada situación que la repetís, y la repito, y la repito, y la repito, bueno, empezá a reírte. Y vas a darte cuenta que no es tan grave después de todo. Y vas a empezar a transmutar esa ira. Y después de que la transmutaste, vas a celebrar que lo lograste, y eso no tiene precio. Y ya no vas a justificar a la ira, ya no le vas a echar la culpa al otro, ¿no? No. Soy la responsable de esto.
Entonces, empezá a jugar con vos mismo en esto de ir hacia adentro y en reconocerla. Y cuando recuperes ese poder que le diste al otro o a la ira misma, es esa adicción de que no vivimos en el aquí y ahora. Entonces, es esto, vivir en el aquí y ahora, y no en el enojo que me generaron hace 2 años, y no en el enojo que me voy a pegar si el colectivo, salgo de mi casa con el tiempo justo y si el colectivo no viene me voy a enojar. Sí, nos armamos una película, pero no estamos en el presente. Cualquier cosa con tal de no estar en el aquí y ahora, no vivir en plenitud, que es lo único que tenemos que hacer, nada más. Así es que anda hilvanando, anda fijándote todo esto que te genera y compartilo. Si algo de todo esto te hace ruido y te sirve, compartilo, porque lo que vas a estar ayudando a otro es a que no aparezcan síntomas en su cuerpito físico. Es cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones que nos damos cuenta. Y entonces capaz que ya esa gastritis que tenía, ya no la tengo. ¿Qué pasó, che? No sé. Algo pasó y ya no la tengo. Esa cistitis por determinadas cosas que siempre se repetía y repetía, tampoco. Mira vos, qué casualidad. Y así, quizás baje tu grado de bruxismo y no rompas la placa cada 6 meses. ¿Sí? Quizás ya lo que escuche y me enoja, ya no le doy tanta importancia y la otitis desaparece. Entonces, fíjate. Y si te animás, contámelo. No hace falta que me digas quién sos, así como este audio que llegó, que no tenemos ni idea quién es, pero que llegó y se animó a contar qué es lo que le pasa con la ira. Mientras tanto, escuchamos un poquito de música.